Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a la invitación y a la confianza que ha depositado GBA en mí para conducir con este gran programa, este gran amigo, gran fiscalista, que hoy pues queremos compartir con ustedes pues algunos temas o cambios relevantes a partir de 2016. Paco, un placer para mí, un honor compartir contigo esto. Ojalá, yo sé que hay muchos temas importantes, pero me gustaría que nos enfocáramos a lo más relevante. Carlitos, el placer y el honor es para mí. Muchas gracias por acompañarme y gracias a nuestros amigos que también están en este momento acompañándonos. Pues sí, fíjate que hay cosas, no hay mucho cambio, no es una reforma fiscal integral como la que esperábamos o esperamos hace mucho tiempo. Son algunos cambios que tratan de otorgar algunos estímulos fiscales a los contribuyentes, ya que el año anterior no se consolidó ningún beneficio para el empresario. Este año están tratando de otorgar algunos estímulos. Creo que es un buen intento, pero se queda todavía corto. Vamos a ver algunos de ellos. Se manejan los criterios generales de política económica en razón o antes de estas elecciones de Estados Unidos, y pues quedan cortos los pronósticos para 2017 también, sobre todo tipo de cambio, sobre todo crecimiento económico. Estamos a la expectativa el jueves, si suben las tasas de interés o no suben las tasas de interés. Entonces creo que en el aspecto macroeconómico debe de haber cambios, Carlitos, cambios importantes, y que de alguna manera deberían de traer consigo un cambio importante en materia fiscal, pero no lo hay al día de hoy. No lo veo claro. Partiendo de lo que es ley de ingresos, hay dos temas que considero importantes. Se mantienen los estímulos fiscales. Prácticamente todos los estímulos fiscales de ley de ingreso se mantienen, pero hay una aclaración. Por ejemplo, el estímulo fiscal de la fracción cuarta del 16 de la ley de ingresos relativo al acreditamiento del IEPS en la adquisición del diésel. Son dos cambios importantes. Se agrega no solamente por la adquisición del diésel, sino del biodiesel y sus mezclas. Correcto. No solamente el diésel. Ahora, aquí hay una parte también importante porque establecen un requisito que en el caso de las mezclas, en el comprobante fiscal, se tenga que manejar la proporción que es de biodiesel y la proporción que representan las mezclas. Desglosado. Y el que me preocupa es solicitar una copia del pedimento de importación al proveedor que enajena ese combustible. Entonces, con esos dos requisitos, para el caso de biodiesel y sus mezclas, es el primer cambio para poder acreditar el impuesto, el IEPS contra el impuesto de la renta. Pero me parece importante dentro de ese punto tocar algo que creo que vale la pena. Nos preguntábamos en 2016 si ese estímulo fiscal era un ingreso acumulable o no. Así es. Entonces, en mi opinión, debiera ser un ingreso acumulable por la siguiente razón. El consumo del combustible por el cual pagamos el diésel está incluido en el precio y ya lo hacemos deducible. Entonces, si por otro lado lo estamos acreditando, considero que sí debería considerarse como un ingreso acumulable. Eso no lo decía expresamente la ley de ingresos. A partir de 2017 ya se establece qué estímulos no son ingresos acumulables, y los que no se establece expresamente que no lo son, la autoridad el legislador los considera como acumulables. Como es este caso, el de infraestructura carretera, que también, pero sí lo dice expresamente que es un ingreso acumulable, y así se aclara en esta reforma que cuando se establezca expresamente que no será ingreso acumulable, entonces no lo será, y si no se aclara, será ingreso acumulable. Al contrario, se acumulará. Exactamente. Me parece que se alejan del criterio de la Corte. La Corte lo había manejado al revés. Sí. Había dicho, si ¿todo quieres es acumulable? exactamente. Si tú lo quieres considerar acumulable, di que todo es acumulable. Y el que no sea acumulable, di que no sea acumulable. Pero aquí lo plantean desde otra perspectiva, como la que te acabo de comentar. Entonces, se sigue manteniendo entonces ese estímulo fiscal del acreditamiento del diésel no solamente para sector autotransporte, también para contribuyentes que realizan actividades empresariales y que utilizan maquinaria para sus procesos productivos. Ahí también se permite el acreditamiento del diésel, ahora del biodiesel y de sus mezclas. Ese es un punto que considero importante de la ley de ingresos. Un segundo punto es en relación a los intereses.
nos incrementan la tasa de retención para intereses. Estábamos en el 0.50% anual sobre el capital y nos lo incrementan a 0.58% anual sobre el capital. Aquí quedará de manera provisional, ¿verdad? Así es, así es. Aquí lo que creo que vale la pena que tengan presente en sus amigos es que los intereses por regla general son acumulables en la persona física, por regla general. Tenemos dos casos de excepción, cuando la persona física únicamente obtiene ingresos por intereses que no exceden de 100,000 pesos reales. Y la segunda, cuando tenemos intereses más salarios y la suma no excede de 400,000 pesos, siempre y cuando el interés real no exceda de 100,000, salvo esos dos, ¿no? Y se puede considerar como pago definitivo. Exactamente. Nos da la opción de considerarlo así o considerarlo como retenido para acumularlo en la declaración. Este sería un ingreso acumulable con pago definitivo. Exactamente. Y aquí vale la pena entonces evaluar la situación de dividir ahí los intereses. Tienes una cuenta bancaria, a lo mejor puedes abrir una cuenta bancaria con titular y cotitular con alguna persona que no tenga ingresos para que no exceda de 100,000, si te conviene no acumular, pero muchas veces te convendría acumularlo porque al acumularlo obtendrías un saldo a favor. Entonces como que no hay una regla particular, sino debe de ser un caso concreto para analizar esto de los intereses. Sí, lo comento porque hay otros dos ingresos de la persona física que son no acumulables y hacen pago definitivo. En el caso de los que serían los RIF y los premios. En este caso el interés, como dices tú, bien, correctamente, no deja de ser acumulable, pero puede tener la opción de hacer pago definitivo. Exactamente. La retención hay que recordar que es sobre el capital. Así es. El 0.58% es sobre el capital y es anual la tasa. Muy bien. También corroborarles a nuestros amigos que el 23 de la Ley de Ingresos sigue manteniendo el estímulo fiscal para los contribuyentes del RIF en cuanto a la reducción del impuesto al valor agregado y reducción del IEPS por operaciones con el público en general. Se mantiene exactamente en los mismos términos, recordando que los que se inscribieron en 2014 no les contó como primer año de antigüedad en el régimen, contó como primer año 2015 y la reducción fue del 100%. 2016 segundo año con reducción del 90% y en 2017 tendremos una reducción del 80%. ¿Sí? O sea, el RIF continuará. Continuará con en los mismos términos. Correcto. Hay otro punto en Ley de Ingresos que me parece muy importante en relación a las gasolinas, a los combustibles automotrices. Ya es que ya no lo quieren llamar gasolinas, ahora en Ley de IEPS te llaman combustibles automotrices fósiles menores o mayores a 92 octanos. Entonces, en relación al combustible automotriz, sí se aprueba la reforma en el sentido de que se liberan los precios a partir de 2017, entre 2017 y 2018, pero va a ser paulatino. Vamos a tener una comisión reguladora de energía que se va a encargar de ver en cada zona geográfica del país si estamos preparados para aplicar o no precios de mercado. Esto va a hacerlo a través de la Comisión Federal de Competencia Económica. Siguiendo la opinión de esta comisión, van a ver, por ejemplo, Ciudad de México y Estado de México. ¿Hay condiciones para establecer un precio de mercado? Sí, sí hay condiciones, entonces se libera el precio de la gasolina. Correcto. En esos estados. Vamos a tener un calendario y de acuerdo a eso vamos a ver si en los demás estados se cumplen con las condiciones que establecen esos dos órganos para que se libere el precio. Hasta en tanto no existen esas condiciones, el precio lo sigue fijando la Secretaría de Hacienda. Bien. Entonces, también puede ser que en determinada región se maneje un precio que está fuera de mercado de acuerdo al criterio de esos órganos y entonces también intervienen para efecto de que se regule a través de la Secretaría de Hacienda. Correcto. Entonces, estos son los puntos. Y para los expendios de gasolina, de venta al público, de combustibles automotrices, se establece una obligación de, aparte de publicar los precios en un lugar visible para el público, de proporcionar información diaria de sus compras y de sus ventas. Ándale. Diarias.
y a final del año, en enero de cada año, información de su situación corporativa. Entonces, hay que estar atentos. Más fiscalización, más transparencia. Más fiscalización y más transparencia, supuestamente, por tanto, robo de combustible. Así es, para ¿no? evitar eso. Para evitar esa situación. Los recargos quedan igual y eso es lo que traemos en Ley de Ingresos. Ley de Muy Ingresos. bien, Paco. ¿Qué nos comentas en el impuesto, en la perla de la corona, el impuesto sobre la renta? Bueno, mira, en el impuesto de la renta nos encontramos con nuevos estímulos fiscales, unos que ya venían, se desincorporaron, uno se desincorporó y se volvió a incorporar. El estímulo para proyectos de investigación y desarrollo de tecnología. Lo tuvimos vigente hasta 2008. En 2008 lo eliminaron. La razón de esa eliminación fue porque decían que no había control, que no había precaución de verificar si se cumplían los objetivos por los cuales se invirtió en ese tipo de desarrollos tecnológicos y medidas de control en general. Entonces, ahora se reincorpora el estímulo igual que antes. De la cantidad que tú inviertas, un 30% lo podrás acreditar contra el impuesto de la renta causado en el ejercicio. Si en el ejercicio no se puede acreditar en su totalidad, tendrás 10 ejercicios posteriores para acreditarlo. Aquí lo que me llama la atención es que se establece la posibilidad de acreditarlo contra el impuesto de la renta del ejercicio, pero también debieron haber previsto que se acreditara desde pagos provisionales para que el pago provisional tenga congruencia con el impuesto del ejercicio. Creo que les faltó matizar ese punto. Tendrá que irmelo hasta el impuesto anual. Hasta el anual. Hasta el anual. Podrías en determinado momento, podríamos sugerir que se presente una solicitud de disminución de pagos provisionales de julio a diciembre, si es que lo aplicaste, y con esa razón solicitar la disminución. Sí, complejo y si te equivocas puede haber burocrático, como tú dices, complejo, y que a veces no contesta la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el procedimiento está. Lo que no me gustó de este estímulo, lo que no me parece adecuado, como que siento que no fomenta que realices esas inversiones, es que si por ejemplo tú inviertes en ese tipo de proyectos, solamente vas a poder aplicar la adición al promedio que hayas invertido en los 3 ejercicios anteriores. Ejemplo, si tú invertiste en los 3 ejercicios anteriores en promedio $1,000,000, en el ejercicio cuarto, hasta ese $1,000,000 no te aplica el estímulo. Tienes que invertir más de $1,000,000 para que el excedente sea el que le aplique el estímulo. Yo considero que no deja de ser $1,000,000 el que estás aportando en el ejercicio y debería ser sujeto al estímulo. Sí. Pero aquí el $1,000,000 ya no, hasta el promedio de los 3 años anteriores ya no te cuenta. Tendrías que generar un excedente. Tendrías que... O sea, el copete es el único que vas a poder restar. Exactamente. Y ahora sí que la parte principal no. Entonces se me hace un poquito menos atractivo de lo que decías. O entendiendo que la autoridad quisiera a lo mejor que no dejes de hacerlo, ¿no? Probablemente. ¿No? ¿Sí? O que no lo hagas menos a lo que lo venías haciendo. Entonces, se forma un comité interinstitucional, como antes. Hay un techo para efecto de este estímulo y... ¿150 millones de pesos? Parece que sí, no recuerdo hasta 50 millones por empresa, por empresa. Por contribuyente. Así es. Y se manejan 2 requisitos. Uno, que los proyectos se presenten estados financieros por parte del contador público que los dictamine. No un dictamen fiscal, simplemente que dictamine que las aportaciones se hicieron, en cuánta cantidad se hicieron, etcétera, etcétera. Y en febrero de cada año presentar información también adicional con un programa de cómputo. Pero no es un dictamen financiero o es una opinión solamente de la aplicación del estímulo. Exactamente, una opinión de la aplicación del estímulo. Okay. Y tendrás que adquirir un programa informático para efecto de presentar la información que mediante reglas de carácter general te dé a conocer el SAT. ¿Algún otro estímulo? Sí, vienen 3 más. Un estímulo para apoyo al deporte de alto rendimiento. O sea que la experiencia de los Juegos Olímpicos hizo que nos pegara en la parte fiscal como un estímulo para promover el deporte.
Como te decía hace un rato, creo que es una buena intención, pero considero que está muy acotada. Un 10% del impuesto a la renta causado en el ejercicio inmediato anterior, como el estímulo de la inversión en producciones cinematográficas. 10%. Cine y teatro. Así es. Si no lo puedes aplicar en un año, tienes 10 para aplicarlo. Un mismo comité interinstitucional. Rendición de cuentas. Okay. Aquí el cambio es que es un 10%, pero del impuesto de la renta causado en el año anterior. Y la crítica, en mi opinión, es que tampoco te lo permiten acreditar en pagos provisionales, solo hasta el anual. ¿Y si yo tuve pérdidas fiscales? Entonces, no tendrías derecho al estímulo. O sea, los ganadores solo pudieran tener derecho. Así es. Los perdedores no podrían apoyar ese tipo de... Por eso te digo que debería de ser un poquito más sobre el que invierta independientemente y no limitarlo en relación al impuesto a la renta causado, sino más bien establecer un límite como el de tecnología, un 30%, un 20%, un 10%, pero sobre la cantidad que tú estás invirtiendo. Correcto. Entonces, deporte, tenemos un nuevo Deporte. estímulo. Es deporte, alto rendimiento para las empresas que quieran invertir en infraestructura o todo Exacto. lo que implica, ¿no? Todo lo que... Instalaciones. Incluso para apoyo a deportistas. Apoyo a deportistas, educación como tal en el deporte. O sea, las empresas, los contribuyentes que quieran apoyar al país en el ámbito deportivo tendrán un beneficio fiscal. Así es. Otro estímulo fiscal que tenemos ahí es uno que se complementa a lo que es la producción teatral. Bien. Ahora Cine. música. Ahora jazz. Okay. Bueno, pues dentro de música, danza, se incorpora a ese de teatro, en el artículo 190. O sea, esperaremos a lo mejor ya que regrese algo de ópera. Probablemente, Okay. Así es. Ópera, entonces imagínate, están bien, van por un buen camino. Cultural. Van por un buen camino. Pero vuelvo a insistir, otra vez un 10% del impuesto a la renta que causaste en el año anterior. Con las mismas condiciones que vimos. Pero fíjate qué curioso. Aquí sí se establece en forma expresa que el estímulo se puede aplicar en pagos provisionales. Este sí. Y en la anual. Entonces, es lo que les faltó a los otros dos. ¿Y una similitud? A lo mejor no habrá una aclaración. Mira, por ejemplo, aquí te digo que está incluido el del teatro, que se aplica desde provisionales. El del cine no conforme a ley, pero sí conforme a ley de ingresos. La ley de ingresos te dice, el estímulo para la producción cinematográfica no solo lo podrás aplicar en el anual, lo aplicarás desde pagos provisionales. Correcto. Entonces esperamos que en resolución miscelánea se aclare, o en ley de ingresos, si es que no lo hacen este año en miscelánea, cuando menos que lo hagan en el siguiente año, que se aclare que aplicaría también en pagos provisionales. Entonces ya tenemos, por ejemplo, 4 posibilidades de eficientar tus pagos provisionales, que sería estos 2 estímulos. Así es. Que es cine, teatro, incluyendo la parte de la... De teatro, jazz, de danza, música. De música. Ajá. Luego la parte de investigación. Así y es. Desarrollo tecnológico. Ya traíamos otros 2, que era la PTU y la deducción inmediata. Exactamente. Y el de la PTU sigue manteniéndose en ley de ingresos. Correcto. Y la deducción inmediata, pues tenemos la posibilidad de aplicarla ya solamente en 2017. Sí. Se nos acaba ya en 2017. Y el beneficio, un punto importante para nuestros amigos, es que el porcentaje de aplicación de deducción inmediata, el porcentaje para inversiones, es mucho mejor, es más alto en 2016 que en 2017. Así es, va bajando. Va bajando. Por ejemplo, en construcciones nuevas, el porcentaje para el 2015-2016 fue el 74%. Y en 2017 me parece que es el 57%. Okay. Entonces sí es drástico. Este es un momento oportuno. Nomás nos quedaría diciembre. Prácticamente te aplicaría en pago provisional de diciembre, pero más que nada para tu declaración anual. Claro. Y es importante la inmediata porque sí entra desde el mes de adquisición. Exactamente. Lo cual no tendríamos deducción normal ya en diciembre. Ya en diciembre. Nos quedaría solo noviembre. Así es. Y solo usaríamos un mes. Un mes, exactamente. Entonces en diciembre, pues mal que bien tendríamos la única inversión, se tendría que ir por la inmediata.
por la inmediata Con las limitaciones que tenemos de bienes usados, ¿no? y que tus ingresos no rebasen 100 millones de pesos. Correcto. En el ejercicio anterior, a menos que sea una empresa que se dedique a lo que es actividades de hidrocarburos, lo sabes, con hidrocarburos, ¿no? Y carreteras. Correcto. Entonces, ese es el punto de los estímulos fiscales. Y hay otro estímulo fiscal, sí. Déjame ver si por aquí lo tengo, ya te platiqué el de tecnología, el de deporte, artes. No se maneja como estímulo fiscal, sino es un incremento a la deducción de inversiones en automóviles eléctricos e híbridos. Correcto. Me pareció interesante leer la exposición de motivos y no verla plasmada en el paquete económico que presentó el Ejecutivo, sino verla en el dictamen de la Cámara de Diputados en relación a esas inversiones en automóviles híbridos y eléctricos, porque la deducción de inversiones de automóviles en general está limitada a 175 mil pesos. Ahora para los automóviles híbridos y eléctricos se incrementa a 250 mil pesos. ¿Pero solo para esos autos? Solo para esos autos. En el auto normal 175 mil pesos. Quedaría igual. Quedaría igual. Mira, yo creo que queda corto, Carlitos, como el normal también queda corto. Un automóvil de 175 mil pesos, sí, considero que queda corto. Sí. Y en un eléctrico e híbrido aún más. ¿Por qué? Pues porque el automóvil híbrido que más barato tenemos en el mercado debe de estar costando 370 mil, 380 mil pesos. Y el automóvil eléctrico, 500 mil pesos como mínimo, por ahí debe de ir. Lo que sí nos aumentan es el otorgamiento del uso goce, ¿no? Sí lo incrementaron, 280 pesos. 285 pesos. 285 pesos, en lugar de los 200. En lugar de los 200 para los automóviles convencionales. Que por todo el mes, ¿no? Pues serían como 8,000 y cacho de pesos. Así es, no llega a 9,000 pesos. Que te repito, ¿dónde puedes rentar un carro eléctrico en 285 pesos? Sí, sí. O sea, entiendo que los abusos han generado ese tipo de limitantes, pero también pienso que se fueron al extremo. Los contribuyentes fuimos al extremo y la autoridad se va al extremo. Creo que debieron haber llegado a un punto medio, ¿no? Sí, justos por pecadores. Exactamente, entonces como que no lo veo muy como un estímulo tan importante que de 175 me subas a 250 mil. La exposición de motivos, el dictamen, 250 mil pesos. El dictamen de la Cámara de Diputados dice que en muchas partes del mundo el estímulo para un automóvil de esas características es de un 30% de su valor. Entonces, ellos estaban pensando que se incrementara 120 mil pesos. Pero, fíjate, se equivocaron. Pensaron que se incrementaba en 120 mil, considerando que estaban todavía en 130 mil el límite. Entonces dijeron, el aumento 120 llegó a 250. Sí. Fue un error. Era de 175 auméntale 120 más. El origen de la disposición. Y incluso tú lo lees y dices, oye, el incremento de 120 mil, ¿cuál incremento de 120 mil? Sí. El incremento fue 75 mil pesos, ¿no? Entonces, ese incremento de 75 mil pesos, dicen, que eran 120 original, lo que querían, en cualquier país del mundo se da. Sí. Entonces me puse a investigar a ver si era cierto que en Estados Unidos y en países de Europa el estímulo era de ese monto, y efectivamente es de un 30%, pero ¿qué crees? Tú compras un automóvil híbrido o eléctrico en Estados Unidos y el 30% del valor del automóvil, bajo ciertas características, te lo devuelven. Es devolución de impuestos. Y aquí ningún estímulo es de... ¿Cuál devolución, Carlitos? No. Aquí, es más, ¿es todo menos devolución? Todo menos devolución. Y espérame, te lo devuelven, que estás recuperando el 30%. Sí. Aquí recuperas suponte que fuera el 30, 120, lo recuperas en 4 años, sí, y es el 30% de esa cantidad lo que efectivamente tú recuperas. Sí. Y contra saldo a cargo. Y contra saldo a cargo, exactamente. Entonces, te vas dando cuenta cómo realmente no se cumple el objetivo de un verdadero estímulo fiscal para promover la ecología. Y no creo que tampoco cumpla con evitar todo el tema de la contaminación. No, tampoco, por supuesto que no.
Yo hubiera pensado, con lo que nos pasó este año en relación a las contingencias ambientales que hemos vivido, yo hubiera pensado que el estímulo fiscal hubiera sido un poquito más fuerte para que realmente se incentivara invertir en ese tipo de autos. Para comprar un auto híbrido o eléctrico. Si tú lo compras híbrido o eléctrico, no tienes límite en la deducción. Eso sería fabuloso, Carlitos. Y primero de entrada que haya. Claro, sí, porque no hay nada. Sí, Luego sí, no hay, sí. exactamente. O sea, no tienen todas las... Pero las agencias automotrices, las armadoras, ya están pero deberían, al ver este estímulo, Carlitos, deberían de decir, bueno, manda más unidades a México, porque seguramente van a comprar más. Pero con esta disposición, no veo que haya realmente un beneficio importante. Pero bueno, ese es esa es la reforma, y en eso quedó. En ISR. En ISR. Y vamos a otra, Carlitos, que es muy importante, que en mi opinión el nombre se queda corto con lo que vamos a ver, y es un nuevo capítulo en materia de estímulos fiscales. Sí. Es un nuevo capítulo, me parece que es el 7 del título 8, que es de los estímulos fiscales, en relación a la opción de acumulación de ingresos para personas morales, así se denomina. De entrada dirías que solamente aplicaría para ingresos, pero no, es un estímulo que va a aplicar tanto para ingresos como para deducciones. ¿En qué sentido y qué se busca? Se dice que las pequeñas empresas y las microempresas no tienen capacidad administrativa a efecto de financiar el impuesto sobre la renta, financiarle al gobierno el impuesto sobre la renta. ¿En qué sentido? Cuando ellos expiden un comprobante fiscal como persona moral, están obligados a acumular el ingreso sin haberlo cobrado. Sí. Entonces realmente es un anticipo del impuesto, es un financiamiento cuando no tienes recursos para poder pagarlo. Ha sido muy discutido esto en la Corte, se han perdido todos los casos, porque siempre se defendieron, Carlitos, el ingreso en crédito como constitucional. Sí, y la erogación en base a devengado. Exactamente. Entonces, de alguna manera ellos dicen, ese es un primer punto que nos hace pensar que muchos contribuyentes no pueden con esa carga financiera. La segunda, el control fiscal que conlleva y contable, que aquí no me voy a meter en lo contable porque todos lo tienen que hacer, pero el control fiscal del costo de lo vendido. Entonces, que no hagan deducible el costo de lo vendido, sino que deduzcan compras netas. Pagadas. Efectivamente pagadas. Entonces, viene sobre esa tesitura el cambio. Quiere decir entonces que las personas morales del título 2, fíjate, de título 2, pueden optar por este estímulo fiscal, por este capítulo del título de los estímulos fiscales. Pueden optar. Vas a manejar todas las disposiciones de persona moral. Te aplican obligaciones de persona moral, te aplica todo el título 2, salvo lo siguiente que voy a comentar. Sí. 1. Momento de acumulación de ingresos. Tiene una regla especial. Segundo punto, salvo... Como si fuera una sociedad civil. Efectivamente. Okay. Ese es el mejor ejemplo que pudiste haber puesto. Okay. Es como si fuera una sociedad civil. Hacemos todo en título 2, pero acumulamos al cobro. Bien. Ese es el punto importante. Siendo mercantil. Exactamente, siendo mercantil. Ese es un buen ejemplo, Carlitos, gracias. Y la segunda, las deducciones se podrán llevar a cabo siempre y cuando sean efectivamente erogadas. ¿Incluyendo inversiones? No, incluyendo inversiones no. Inversiones puedes no haberlas pagado y se pueden deducir porque es vía deducción de inversiones de apreciación o porcentaje de deducción. Y algo bien importante, en deducciones hay dos cambios importantes. Deducción de compras en lugar de costo de ventas, y de la mano de ingresos y deducciones, no aplicación del ajuste anual por inflación. Bien. Ni acumulable ni deducible. Pues no, porque no habría... Técnicamente, fiscalmente, cuenta por cobrar ni cuenta por pagar. Exactamente. Exacto, o sea, sí. no nacería la cuenta por cobrar, por lo tanto, no podría deducirlo yo, y como va a flujo de efectivo, sería en base real prácticamente. Exacto. Se copia
prácticamente el 101 y el 102 de la Ley de Renta aplicable a personas físicas con actividades empresariales y profesionales en este capítulo, para efecto de la acumulación de los ingresos. Okay. Regla general, acumulación del ingreso hasta que sea efectivamente cobrado. Okay. Con las reglas particulares, con cheque hasta que se cobre el cheque, que sea satisfecho el interés del acreedor, condonación, cuando se convenga la condonación. Con reglas de IVA. Exactamente, más o menos las mismas reglas de IVA, pero las que están previstas en el 101 y 102 del impuesto sobre la renta. Y me parece que dejan de lado, al igual que lo dejaron de lado en lo efectivamente cobrado, la enajenación de activos fijos, terrenos, acciones y partes sociales. ¿En qué sentido? Si nosotros enajenamos un activo fijo, ese activo fijo va a generar una ganancia o una pérdida que no tiene que ver precisamente con el precio de venta. ¿Y por qué no tiene que ver con el precio de venta? Porque una cosa es lo que tú cobras y otra cosa es la ganancia. Y lo que te están diciendo que el momento que acumules es efectivamente cuando lo cobres, pero cuando cobras sería el precio de la exactamente, no la ganancia. Entonces te debe de especificar cuánto acumulas. Oye, mi ganancia fue de 100,000 pesos, el precio de venta fue de 1,000,000 y gané 100,000 pesos. Yo estoy cobrando del 1,000,000 500,000 pesos. Lo más fácil sería, oye, si ganaste 100,000 y cobraste 500,000, pues acumula los 100,000. Pero realmente yo no estoy cobrando la totalidad de la ganancia. Estoy cobrando el 50% de la ganancia, debiera acumular el 50% de esa ganancia. Pero como ya lo cobraste, como ya cobraste hasta el monto de la ganancia, se podría también decir en la norma, bueno, si cobraste hasta el monto de tu ganancia, acumúlalo. No hay una regla especial. Entonces en activos fijos. En activos fijos. Esperaremos algún tratamiento especial. Un transitorio. Así es. Igual en la generación de acciones. Sí. Igual en la generación de acciones. Entonces, es una parte que hay que cuidar. Ahora, ¿quiénes pueden optar por estar aquí? Exacto. Ahí hay algo bien importante. Me parece muy interesante poder entender quién puede optar, que es sencillo, pero me parece también muy importante ver quién no puede optar. Correcto. Quien puede optar son aquellos contribuyentes, personas morales de título 2, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 5 millones de pesos. Bien. Esos son los que pueden optar. Si vas a iniciar actividades y estimas que tus ingresos no rebasen 5 millones de pesos, puedes optar. Bien. O que no hayas pasado en 2016. Exactamente, porque ya no podrías en 2017 optar. Correcto. Pero si en 2016 tus ingresos fueron de 3 millones de pesos, en 2017 puedes optar. Puedes optar. Aunque vengas en título 2, Bien. no tienes ningún problema. No nos condiciona a que iniciemos actividades en 2017. Se pueden integrar de ejercicios anteriores. Van a presentar un aviso en enero, a más tardar el 31 de enero, para ejercer la opción. Este estímulo no tiene que ver con la sociedad de acciones simplificadas. No, también podrán optar, pero ellas tendrán que nacer nuevas. Así es. O es probable que ellas ya hayan nacido en el 2016. Correcto. Y puedan entrar. Correcto. Sin ningún problema. Es un tratamiento legal. Es un procedimiento fácil, es sencillo. Sencillo. Pero va a haber varias reglas interesantes. Entonces vamos primero en ingresos. Ingresos sobre lo efectivamente cobrado, no hay ajuste inflacionario. Fuera de esos dos situaciones, todo lo demás manejan como título 2. CUFIN, estudio de precios de transferencia, todas las obligaciones de título 2. Entonces, en comparación con una sociedad civil, nada más la SC sí tendría ajuste. Así es, efectivamente. Aquí no. Aquí no. Y la SC tendría ajuste con sus reglas particulares. Correcto. Porque ya ves que si tenemos su regla que si está condicionada la acumulación al cobro, no es querer. Entonces, pero claro, regla general sí, se van a ajuste, nosotros no. Aquí no. Entonces, sujetos. Título 2,
Ingresos totales no mayores a 5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, pueden optar. ¿Pero quién no puede optar? Perdón, me faltó un requisito ahí, Carlitos. Que la sociedad o persona moral esté constituida y sus integrantes únicamente sean personas físicas. Personas físicas. Sí, no puede haber una empresa controladora. Bien. Ni una persona moral socia. No ni tenedora de acciones. Ni tenedora de acciones. Solamente debe de estar integrada por socios o accionistas, personas físicas. Correcto. Segundo punto, que esos socios o accionistas no sean socios o accionistas de otra persona moral en donde tengan el control de aquella persona moral. O sea, no puedes pertenecer a dos personas morales. Exactamente. Propias. Así es, propias, porque eliminas la posibilidad de que se incorporen al régimen. Y entonces tomar en las que yo soy accionista el beneficio. Exactamente. O sea, solo se quedará en una sola. En una sola, siempre y cuando no pases a los socios a la otra. Correcto. Ahora, ¿esto por qué? Porque dicen que todos nos íbamos a tener nuestra caja chica, las grandes empresas, Pues sí. incorporando este tipo de sociedades para que acumularan y obtuvieran los beneficios que tiene el grupo. Pues hago una por hijo, ¿no? Exactamente, claro. Ahí se vuelve a repetir la idea de que entre más hijos tengas, más estímulos fiscales hay. Correcto. Era la planeación fiscal de antaño. Ten hijos para partir la base. Exactamente. Para partir mesa. Efectivamente. Correcto. Ya no se puede tanto porque te pegan otros factores. Pero, fíjate, ese es un punto. Me llamó la atención que dice, sí puedes participar en otra sociedad mercantil, título 2, pero no tener el control. Entonces lo que me preocupó es, ¿y qué es control? No me lo dejó abierto. Me explicó en un párrafo qué es control y tampoco lo hizo tan explícito como yo quisiera, sino que dice que control es cuando una persona puede tomar decisiones, incluso la de pagarse utilidades. Sí, es la definición que nos da cuando se establece un régimen fiscal preferente. El control efectivo, ¿no? El control cuando efectivo. Tú decides cuándo distribuir la utilidad. La utilidad o las ganancias, etcétera, etcétera. Ahí te lo pone como control. Correcto. Lo que quiere decir es de que entonces si tú participas en otra sociedad, pero tienes un porcentaje minoritario que no te permita tomar la decisión de ordeñar, bueno, Exacto. no ordeñarla, de distribuir. Así es. No habría problema con el régimen para una de ellas o incluso para las dos. Ahora que está de moda los prestanombres. Exactamente. El problema es luego cómo van a sacar sus utilidades. Es correcto. El problema es que patrimonialmente, quién sabe si... Y cómo vives, Así cómo es. demuestras tu estatus económico, si ¿no? no construyes patrimonio. Exactamente. O que el socio o accionista también no puede entrar, que uno de los socios o accionistas, con uno o varios, sean partes relacionadas con los socios o accionistas de otras empresas. ¿Cómo lo hace con el RIF? Como lo hace con el RIF. Igual. Prohíbe para no desplazar utilidades a un solo sujeto fiscal. Exactamente. Correcto. Otro que no se puede entrar, y ese me llamó mucho la atención, es muy interesante también conocerlo. Cuando tú fuiste socio o accionista, fíjate, fuiste socio o accionista de una persona moral que ejerció esta opción y te cambias o desaparece esa persona moral y te cambias a otra persona moral, la nueva a la que te cambiaste no puede optar. Porque la anterior ya había tributado. O sea, una sola vez. Una sola vez. Correcto. O sea, están acotando el beneficio. Exactamente. Para que no hagas estrategia, planeación. Exactamente. Y las de rigor, ¿no? No aplica para empresas de grupo, el nuevo régimen de grupo. No aplica para AINP ni Las de integración, AINP ni fideicomiso. Correcto. Ni para los que ya hubieran tributado en este régimen. Es decir, si te vas, no vuelves a tener la opción de tributar en el mismo. ¿Sí?
Bien. Esos son los supuestos que no puedes optar. Y a ver, ¿y qué pasa si ya dejo de incumplir durante el ejercicio? Ok, perfecto. Es una muy buena pregunta. ¿Tendría un régimen mixto? No, ¿Me voy como en el RIF al siguiente mes en título normal? normal. No, hay disposición expresa muy buena. Me gustó esta, porque no te vas hasta el siguiente año. Ah, o sea, yo termino. Tú terminas y el siguiente año empiezas con tu régimen nuevo. Entonces yo, por ejemplo, puedo cobrar 20 millones y terminar así. Exactamente. ¿Esperaremos algún transitorio, alguna regla miscelánea que nos aclare que si que tendrás que acumular el ingreso en los términos del como venías o en el título 2 al mes siguiente? No. ¿O no? No, porque esto no fue algo que se interprete o algo que se haya omitido. No, hay disposición expresa en la ley. La resolución miscelánea no podría ir más allá de la ley. Hay disposición expresa en la ley que dice, el contribuyente que, fíjate, en dos supuestos, que sus ingresos excedan de los señalados para tributar en este régimen, o incumpla con alguna de las obligaciones, o no puede estar en el régimen, hasta el ejercicio siguiente lo abandonará. O sea que si yo soy una persona moral título 2, que necesito pagarle antes del 31 de diciembre para poder deducirlo, si yo le pago 20 millones, yo deduzco 20 y él como los cobró termina el ejercicio. ¿Cómo Sí, está? pero se modifica la fracción 8 del 27 A ver. para decirnos, en este punto, ya en deducciones, que si el contribuyente al que tú le pagas continúa tributando en el régimen de opción que estoy manejando, tú deduces hasta que efectivamente le pagues. Como si fuera persona física. Como si fuera, y también la sociedad civil. O sociedad civil. Así es, igualito, igualito. Ahí no se les escapó. Pero te digo que en mi opinión no se va a modificar en miscelánea, no podría, en primera no podría, hay disposición expresa en ley, y en segunda, la exposición de motivos es clara de que ese es lo que buscan es que en un ejercicio no exista esa posibilidad de que primero sobre el flujo, luego sobre devengado, y primero sobre compras y luego sobre costo. Sí, no habría ese mix, esa doble. Ese doble efecto. Exacto. No lo quieren, ellos dicen no, por eso hasta el ejercicio siguiente. Entonces sí es una opción real por ejercicio. Por ejercicio. Y por eso acotan la planeación fiscal a este tipo de opción. Exacto. A operaciones intercompañías. Exacto. O de los mismos socios, o que ya hayan tenido el beneficio, o que controlan de manera directa, ¿no? Exacto. A la otra empresa. A la otra empresa. Correcto. Entonces, por eso es que abren la puerta y dicen, bueno, pues si tú realmente Órale. obtienes más ingresos, adelante, Qué bueno. adelante, obténlos. Y finalmente lo que vemos aquí es que no es otra cosa más que un diferimiento. Sí. Pero bastante interesante porque muchas empresas tienen problemas de liquidez. Sí. Y ese problema de liquidez se ve traducido en un problema también fiscal de no pago. Sobre todo los que le venden al gobierno. Exactamente. Sobre todo los que le venden al gobierno. El gobierno me pide la factura el 31 de diciembre y me deja con un ingreso. Exacto. Y te deja con un ingreso o a veces que te lo paga. Te lo paga. 29 de diciembre, Carlitos. Sí. ¿Y el costo? Exacto. Tú no te lo alcanzas a gastar, ¿no? y estabas ahí estimando el costo. Tendrías viendo- que sí, exacto. Aquí de entrada, si no está cobrado, o ya no sería problema si me pagara. Ya no sería problema, claro. ¿No? Claro. Porque pues también podría tomar por la compra pagada, ¿no? Efectivamente. Ahora, en deducciones, fíjate, en deducciones te permite la deducción de compras en lugar de costo. Pero aquí traemos un efecto por el inventario final al 31 de diciembre de 2016, Correcto. que no ha sido deducido. Porque no ha sido vendido. Exactamente. Cuando se vende en 2017, se establece en un transitorio que será deducible vía costo, porque correspondía a un inventario de 2016, y que lo que adquieras en 2017 será deducible vía compra. O sea que llevarías dos registros. Exacto. Pero viene un problema. Te aclara algo y te dice, como ya te conozco, querido contribuyente,
vas a aplicar voy a presumir lo siguiente, que lo primero que tú vendes es lo primero que habías adquirido. Peps. Entonces, te terminas el inventario y vas a poder deducirlo vía costo de ventas. Y lo que adquieras a partir de este año lo deducirás. ¿Sí? Hay una presunción ahí. Entonces, hay que analizar ahí si realmente se puede, si es una presunción y tienes un control adecuado de inventario, un inventario perfectamente identificado, tú dices, oye, si es el mismo producto, pues sí, puedo decir que lo vendí al precio en que compré el primero, ¿de acuerdo? Pero tendría que estar muy bien identificado y si no, esperar en monto hasta que se termine el inventario. O tomar la decisión de hacer una empresa nueva y ya olvidarte de lo anterior. Eso es algo bien interesante y me parece bien tanto para entrar como para salir, porque te explico, cuando te sales del régimen, ¿qué va a pasar? Acuérdate que dijimos que nos íbamos a aguantar todo el año y nos íbamos a salir hasta el año siguiente con un aviso. ¿Con qué coeficiente de utilidad empezamos? Se supone que debería ser con el coeficiente de utilidad de ese año que estuve en este régimen. Se puede determinar coeficiente, pero dicen que no. La ley expresamente dice que el coeficiente que vas a aplicar es el del 58 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, regla general, actividad general, 20%. Está altísimo para muchos contribuyentes. Para el segundo ejercicio. Para el primero que te vas. Desde el primero que te vas, pago provisional con un 20%. Claro, por actividades, ¿no? Si te dedicas al comercio, 6, gasolina, 6. Hay un listado de actividades, pero si no haces en ninguna de esa lista, 20%. Entonces hay que anticipar el impuesto. Así es. Yo por eso decía, me salgo y me voy. Es un mixto con persona física. Exacto. O sea, porque la persona física no determina factor. Aquí sí habría. Aquí se habría. Para efecto de cuando te sales del régimen y vas otra vez a título 2. Oh, entonces te saldrías ya con un factor enorme. Exacto. Entonces, por eso retomo lo que tú decías. ¿Cómo me voy a salir? No. Más bien, me salgo, me liquido y empiezo con una empresa nueva en título 2. Y el primer año no tengo coeficiente de utilidad. Eso. Y No ya. me conviene. No me conviene. No me conviene. Salirme. No me conviene dejar del chiquito para ser grande. Exacto. Me conviene nacer. Exactamente. En ambos casos. En ambos casos. Exactamente. Ahí también, de la mano de esto, viene un punto importante, que los pagos provisionales serían sobre ingresos menos deducciones, igual que personas físicas, pero aplicando en lugar de tarifa tasa. Pero te dan la posibilidad, si tú así lo deseas, es una opción, de aplicar un coeficiente de utilidad. Entonces, si tú quieres, aplicas coeficiente de utilidad. Me preguntas, ¿por qué un coeficiente de utilidad es mejor flujo? No, hay empresas que son cíclicas. Primero tienen deducciones y luego tienen ingresos, o viceversa, que es lo peor de todo. Si tuvieras primero deducciones y luego ingresos no habría problema. Pero tienes primero ingresos y tus deducciones son muy distantes. Sí. Entonces, ahí te convendría aplicar un coeficiente de utilidad y disminuir la base. Sí, las que venden árboles de Navidad. Por ejemplo, tienen grandes ingresos octubre, noviembre, diciembre, enero. Órale. Pero después, ya en febrero, o ya desde enero, yo creo ya. Nada. Ok. Entonces, ventas cíclicas. Ventas cíclicas. Al caso. Así es. Entonces ahí puedes aplicar. ¿Y qué coeficiente? ¿El que yo quiera? No, con base en los datos del año anterior. O sea, igual que te manda el artículo 14. Ok. Utilidad fiscal entre ingresos nominales. Entonces, a la empresa que ya viene, me conviene dejarla con un coeficiente chiquito. Exactamente. Que no haya pasado de 5 millones. Exactamente. Y que sea la que entre. Exactamente. La cíclica. Para la cíclica. Todo esto es planeación para cierre. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí. Mucha gente va a reformas en enero. Yo les digo, no, vayan a reformas en noviembre, claro. diciembre, porque ahí es en donde puedes planear un poquito, ¿no? Sí. Un poquito aunque sea. Entonces, pero es una opción. Si tú dices, no, este año sí me combino coeficiente, el año que viene no me conviene, te cambias. Es por ejercicio. La opción del coeficiente de utilidad es por ejercicio. Y aclarando ¿Y para ese la punto. nueva? Una ya lo trae. ¿Y para la que nace nueva?
¿Sí me voy con lo de acuerdo al código? Tendrías que, no. Tendrías que irte con ingresos menos deducciones. Porque ahí no te puede aplicar, porque el 14 aplica anterior. O sea, en base real. En base real. No habría factor. No hay factor. No. La regla general es que no hay factor. Hay factor si nada más estoy este ejercicio. Y si tú quieres hacerlo, y si no, no hay factor. Otra cosa antes de irnos, Paco, Sí. muy importante. ¿Ya tan rápido, Carlitos? Ya, este requisito de deducibilidad de la nómina, a ver, platícamelo. Fíjate que ahí es un tema muy interesante, habla de la subcontratación. El 27 de renta se modifica, se adiciona una fracción para efecto de establecer que en el caso de subcontratación tienes que contar con información por parte de la persona que te presta el servicio. Se me hace un retroceso tremendo, te voy a explicar en qué, el retroceso. Copia fotostática de los comprobantes de pago de nómina de cada trabajador que subcontrataste. Copia fotostática, Carlitos, copia simple. Pues veníamos de eliminar ya el papel. Ya venimos eliminando el papel, ahora quieres copia simple, me hubieses dicho el XML o el PDF. Y tú lo tienes, autoridad, tú lo tienes. ¿Para qué quieres que yo le solicite un...? Bueno, es que quiero ver si los inscribió al Seguro Social o no los inscribió al Seguro Social. Pues mejor que te dan su anexo 1. Exactamente. Primer punto. Segundo punto, copia fotostática de las declaraciones de pago de retenciones. A ver, Carlitos, yo me quedo con tu personal. Yo lo subcontrato. Está bien, yo me encargo de eso. ¿Sí? Y tú me dices, oye, dame una copia del pago de retenciones. Está bien, pero yo, así como te tengo de cliente, a ti tengo 40 clientes. ¿Cómo vas a saber que la declaración que te estoy mandando incluye las retenciones de tus trabajadores? Si cumplí, si no cumplí. Y yo tengo un ejército de empresas aquí con subsidio para el empleo, todas. ¿Y tengo que desgregar la información para cada cliente? Ajá, para cada cliente. Ahora, no dice que, a ver, el que yo solicite es igual a que yo me cerciore. Habla de copia simple. Fíjate, copia simple. Hijo, ¿se puede prestar esto? No, sí, a muchas interpretaciones, claro. Y copia simple de los pagos al IMSS. Otro. Al igual que aquí, te la manejan para IVA. Pero para IVA... ¿Que modifican el 32? Exactamente, el 32 para esos efectos y que mande información el que cobró el IVA de cuánto le cobró de IVA ¿Por cada contrato de subcontratación, por cada contrato de prestación de servicios. Una DIOT por empresa. Exactamente. Bueno, una DIOT de todo, pero... Pero bueno, partida, ¿sí? Pero hay otra, te condicionan el acreditamiento a que tu contraparte, en el 5 de IVA, que tu contraparte haya pagado el impuesto al valor agregado. Decir, oye, ¿cuánto le pagaste de IVA, fulano de tal? ¿Qué no ya está en la DIOT? Y pídele la copia de la declaración donde él haya pagado el IVA para que tú te lo acredites. Porque si aquel no pagó el IVA, tú no te lo acreditas. Y tampoco lo deduzco. Exactamente. Pero a ver, Carlitos, ¿yo cómo sé que lo pagó o no lo pagó? Me dio una Eso declaración es. que dice 100,000 pesos. Sí. ¿Cómo sé? ¿Por qué no hicieron lo que se propuso desde antes? A ver, ¿cómo te elimino este problema del IVA? A ver, yo te voy a pagar el servicio, me vas a pagar a mí el servicio de subcontratación, te retengo el IVA y lo entero. Se acababa cualquier problema, Carlitos. Te retengo el IVA, entero el IVA y se acabó, y a mí me dejas libre de todo. Como retenedor, ¿Cómo ya no, luego. ya no, nada, ya no pasa nada. Y no como fiscalizador. No, exactamente. No como fiscalizador. ¿Fiscalizador? Exactamente. ¿Cómo ves? Estas serían las reformas más importantes de ISR. Más o menos. Faltaría una que otra, pero sí son las más relevantes, Carlitos. ¿Qué nos concluyes, por ejemplo, en Código Fiscal? En Código Fiscal hay dos cosas muy interesantes, Carlitos. Una, la reforma a la cancelación del CFDI. Bien. Se establece que para poder cancelar el CFDI se requiere que te lo solicite o lo apruebe a la persona a favor de la cual se le expidió el comprobante. Para evitar que quien expide el comprobante cancele a diestra y siniestra con tal de no acumular el Lo ingreso. haga de manera unilateral. Exactamente. Aquí ya es
Bilateralmente. Es bilateralmente, aunque el que dice, si él está de acuerdo, hazlo. Correcto. ¿Sí? Y si no ¿Esto está es de a acuerdo, partir de qué? mayo, En mayo. mayo de 2017. dan Y un lo plazo. anterior, de enero a mayo, Como estamos ahorita, como estamos ahorita. que trae En la consecuencias, incertidumbre, claro. trae consecuencias Pues de no deducibilidad. y legales también, Carlitos. Sí, Si tú me también. cancelas un comprobante, ¿eh? O sea, oye, no rescindimos la operación, ¿eh? Correcto. Es un fraude que me estás Sí, haciendo. de acuerdo. Aguas con eso. Ese y lo del 53B, fracción cuarta, segundo párrafo, que se deroga porque se declaró inconstitucional. Cuando en revisiones electrónicas nos enviaban una preliquidación De acuerdo. y nos decían, si tú no aportas pruebas o no haces valer lo que tu derecho convenga, la preliquidación en ese momento se va a volver exigible y te aplico desde ese momento el procedimiento administrativo de ejecución. Solo lo que te dicen es no. Si no aportas las pruebas, la preliquidación nunca va a ser definitiva. Simplemente no aportó, tú vas a tener un plazo de 40 días hábiles para notificarle el crédito fiscal que en su caso corresponda y no desde la preliquidación manejarle el procedimiento administrativo de ejecución. Atentaría contra la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Correcto. Esos serían los Bueno, pues puntos, Carlitos. amigos y amigas, es un agasajo. La verdad es que yo me quedo más entretenido, me siento muy honrado de haber coadyuvado esta gran entrevista y ojalá pudiéramos seguir haciéndolo. Paco, muchísimas gracias. Carlitos, gracias a ti y el agradecido soy yo. Amigos, muchas gracias. Que les Hasta vaya el muy próximo bien. programa. Buenas tardes.